Bueno, de esta manera entonces cerrábamos el pase con los compañeros del Alto Paraná. Ya iniciamos puntos de vista. Muy buenas tardes, estamos comenzando puntos de vista en esta jornada. Nosotros contentos de arrancar ya. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, bien, un día complicado, ¿verdad? Hasta a estas horas hay gente, por ejemplo, en Villa Elisa que está reportando falta de energía eléctrica todavía. Sí, muchos lugares. En Asunción Muchos lugares. Hay algunas zonas de Asunción que todavía tienen o están sin la energía eléctrica. En San Lorenzo también un corte grande, en distintos puntos de hecho. Y vimos algunas imágenes impresionantes, ¿verdad? Como ese hombre que pasa entre la caída de dos árboles. Sí. Y por suerte podemos contar la historia de esta manera hasta anecdótica. Incluso un auto que se salvó de ser aplastado prácticamente por un árbol. Así que bueno, ha sido una tormenta importante y que dejó muchísimas zonas del país de vuelta sin energía eléctrica. Así que ojalá que se vaya recuperando esto, porque realmente hay que decirlo, puede haber falta de previsión, de inversión, problemas de infraestructura en la ANDE, pero también hay que decir que hay una plantilla de gente que trabaja muchísimo, incansablemente en estos momentos, así que mucha fuerza también a los operarios de la ANDE, la gente que está en la calle, los que nos desciende la política, pero tienen que dar la cara también por la institución. Así que bueno, fuerza a la gente también entonces, ojalá que no sea la marca de esta temporada, Fernanda. Ojalá que no. Estaba viendo nomás aquí también, cambiando de tema, Diego. Sí. Lo que respecta, y ya enseguida vamos a ver de por ahí un ratito por lo menos lo que tiene que ver con el estudio del presupuesto general para Momento el año clave. 2025, sí. Momentos claves, hace un ratito nada más, hace cuestión de unos minutos, aprobaban en este caso el dictamen de la Comisión de Hacienda del presupuesto que está destinado para la UNA. Un sector también que se estuvo manifestando bastante en estos días, el día de hoy también, defendiendo el presupuesto o un aumento, por ejemplo. Buscaban aumentos para el área de medicina nuevamente, para la Facultad de Medicina, de la cual depende el Hospital de Clínicas. Y hace unos minutos más también el presupuesto para las universidades nacionales del interior fue aprobado con modificaciones. Todavía no llegamos al punto de los aumentazos. Que es el punto más, no sé si decir polémico, pero quizás el que más indigna, el que tiene que ver con estos autoaumentos que de manera de gasto rígido, de forma de gasto rígido, van a entrar a los bolsillos de los senadores, unos 6 millones casi de guaraníes per cápita, en un momento donde muchísima gente está batallando para llegar a fin de mes. Así que le vamos a contar esto porque tiene discusión parlamentaria, pero aparentemente ya tienen los votos como para seguir con esto adelante. Esto está pasando todavía en el Senado, un Senado que le quedan 3 sesiones más durante este periodo parlamentario, las de diciembre prácticamente, Sí. Y después ya hasta marzo del año que viene las vacaciones con el aumentito. ¡Qué gusto! ¿Te ¿verdad? imaginas vos, aguinaldo también? 5 millones de guaraníes de aumento y te vas tranquilo, 3 meses de vacaciones. Sí. Y te imaginas, Fer, cobran 35 millones ahora, 30. Ahora cobran 33. 33 con el aguinaldo, que sin descuento les va a llevar a cobrar unos 70 palitos y te vas con la alegría del aumento y vacaciones hasta marzo. 70 de la dieta. Sí, con el más aguinaldo. el aguinaldo. Y sí, ya da, ¿verdad? Yo no tengo ni el 10% de eso. Te imaginas. Y sin embargo, que en cada compra que haces pones el 10% de tus ingresos para que puedan sostener esto. Por eso que es mucho lo que están haciendo, aunque para el presupuesto parezca una cifra menor al lado de otros gastos, es indignante para el trabajador Claro que sostiene esto,
con lo que compras del supermercado, por ejemplo. Sí, era muy indignante. Caro aparte en el supermercado. Escuchar lo que estaban diciendo, incluso y cómo argumentaban a favor. Impresionante. ¿Sabes la nueva? La cara dureza. ¿Sabes la nueva? Que es un ataque a las instituciones, que es un ataque al Congreso y a la democracia, criticar las asignaciones que se hacen a costas del pueblo. Ya es el colmo de la cara dureza, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en fin, 19 con 10 vamos a ampliar porque hay muchos temas importantes que están pasando. Es la ley más importante y uno supone que el presidente de la República no va a poner objeciones, ¿verdad? No, y ya dijo, Ya dijo. Por 15.000 millones y no más, que es el aumento de... Son ahí. Sí, son cera, exactamente. cera. Entonces, ¿para qué voy a vetar semejante presupuesto? 15.000 millones nomás representa. Por suerte no digo las boludeces de los senadores del presidente. Claro. Fue más respetuoso. Pero él fue más respetuoso, Sí, no está muy como bien, los presidente. senadores cuando Ese es el hablaron camino, de sus presidente. temas. Que le debe pleitesías al Congreso, que cómo le va a hacer eso al Congreso, que tantas cosas le aprobó así sin debatir nomás luego. Me O sea, apoyaron todos, como yo ahora les voy a sacar el aumento. pero y las personas con discapacidad pegaron el grito al cielo ¿cómo era? Que íbamos a tener déficit fiscal si le damos un Ahí subsidio de 600.000 a las personas con discapacidad, no que se nos van a venir todas las personas con discapacidad encima queriendo plata. Y una sola medida no hubo para alivianar un poco el costo de vida que está muy complicado, ¿verdad? En fin, como decía hoy en el arranque del novenario Monseñor Escobar, el seguro de la gente, el seguro del pueblo sigue siendo la tallarinada, la pancheada, la apoyada. Así que bueno, lamentablemente es la realidad hoy por hoy. Y nosotros vamos a volver sobre esto y vamos a estar atentos al momento clave seguramente esta tarde-noche en medio de otros temas que tenemos planteados. Sí, porque muchas veces también la situación actual de un país lleva a sus ciudadanos a tener que salir a buscar mejores oportunidades al exterior. Y queremos hablar en este caso y establecer un contacto con Stephanie Dietze. Ella es una paraguaya que está viviendo en Alemania. Queremos abordar un poquito también lo que tiene que ver con el trabajo, contar su experiencia de lo que representa para ella trabajar, estudiar en el exterior también. Así que Stephanie, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches, Diego y Fernanda. Claro, ustedes, a ver un poco de diferencia horaria, ¿en qué ciudad de Alemania está y qué hora tienen ustedes, Stephanie? Yo estoy en Freiburg, es en el sur de Alemania y ya son las 11 de la noche. 11 de la noche. ¿Frío ya por Alemania o no? ¿Cómo? ¿Ya hace mucho frío? Hace mucho frío, ahora tenemos 1 grado. 1 grado de temperatura. Nosotros acá calcinándonos con nuestros 30 y pico hace unas horas, ahora con 23. Stephanie, ¿hace cuánto estás en Alemania? Contanos un poco. Yo estoy hace casi 4 años, 3 años y medio acá en Alemania. Quería hacer un año de intercambio. Fue en la época de Corona. Y realicé ese año de intercambio y dije, tal vez me quiero quedar acá en Alemania. Entonces ¿sí? Sí, pero ¿fuiste antes de la pandemia? ¿Fue ya cuando se estaban acomodando un poco las cosas? Sí, era un poco al final de la pandemia, pero seguíamos teniendo clases en línea en la facultad. Entonces dije, puedo seguir haciendo desde mi casa o desde cualquier lugar. Y aproveché la oportunidad y sí, hice ese año de intercambio y ahí me di cuenta que quería quedarme a vivir en Alemania. ¿Y estás estudiando, Stephanie? Terminé, hice un año de una tecnicatura acá en Alemania en el área de construcciones y ahora ya estoy trabajando en el área de arquitectura y diseño de interiores acá en Alemania. ¿Y esas tecnicaturas que te exigen algún pago, algún ingreso, están abiertas para extranjeros? ¿Cómo es, digamos, ingresar y realizar estas tecnicaturas? Tenés que tener conocimiento básico de alemán, es muy importante. Yo tenía también conocimiento básico de arquitectura, también yo hice en el colegio técnico, tengo mi bachiller técnico en construcciones civiles. Todo eso me ayudó y más si tenés una empresa, es un sistema dual donde trabajás y estudiás. Entonces la empresa te paga por estudiar prácticamente. ¿Y la calidad de vida, Stephanie, allí, cómo la evalúas después de todos estos años trabajando ya?
es muy diferente. La seguridad, yo ando en bici por las noches, salgo a correr por las noches. La calidad de vida es muy diferente a la que tenemos en Paraguay, lamentablemente. ¿Costó conseguir trabajo? No. ¿En cuánto Conseguí tiempo? trabajo. Fueron 3 meses de búsqueda, Sí. pero fue muy rápido el proceso también de conseguir trabajo. Fue muy rápido y fácil. Y para un puesto como el tuyo, más o menos, ¿qué rango de salario se puede aspirar? ¿Entre cuánto y ¿En cuánto? guaraníes o en...? No, contanos en euros para tener una idea más o menos. Entre 3.000 y 4.000 euros. Es un buen salario, digamos, ¿verdad? Para allá también es un buen salario. Sí. Ahora, a ver, para ponernos un poco a comparar nada más, ¿cuánto puede llegar a salirnos el costo de un alquiler en la ciudad donde estás viviendo en Alemania, Stephanie? Sí, mi alquiler, por ejemplo, son 700 euros. Ahí tenés que sumarle electricidad, después tenés que pagar la basura, cosas así, Claro. que se pagan aparte. Pero 700, 800 euros. O sea, calcularle más o menos un poco más de 1.000 euros que vos destinás para esa área de tu vida, ¿verdad? Sí, ya con compra, supermercado, todo eso, serían 1.000 euros. Ok, imagínate todo el restante todavía que te sobra, ¿verdad? Que te sobra entre comillas, digamos, pero para poder utilizarlo en otras cosas. Sí. ¿Y tu familia qué te dice, Stephanie? ¿De dónde son ellos? ¿Son de Asunción, de otra ciudad? Sí, mi papá viene de Perú, mi mamá viene de las Colonias Unidas y tengo siempre su apoyo y sí, me apoyan a seguir adelante y a seguir mis sueños, a seguir adelante. Y Sí. la calidad de vida, nos comentabas un poquitito, perdón, Friburgo dijiste que era la ciudad donde estabas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y es un lugar tranquilo, es un lugar de mucho movimiento. ¿Cómo es la zona, digamos, donde te toca vivir? Tengo entendido que cerca Sí. Nosotros estamos rodeados de la Selva Negra, no sé si les dice algo la Selva Negra, la famosa torta Selva Negra también viene de acá. Y acá hay muchas montañas, en Francia está a 1 hora, Suiza está a 1 hora. Es un lugar donde hay mucha naturaleza, la gente hace mucho deporte, todo el mundo está afuera, cuando el clima está lindo, todo el mundo está afuera en la naturaleza y es algo que es muy lindo poder vivir y ser parte de esto. Ahora, en este sentido, Stephanie, viendo un poquito, entrábamos en contexto de algunas noticias que teníamos antes de establecer un contacto contigo. ¿Cómo ves desde esa perspectiva, verdad, de estar lejos de tu país? ¿Cómo ves un poco todo lo que está pasando aquí en contrapartida, verdad, de una sociedad que está muy indignada por aumentos salariales exorbitantes que se dan en la clase política? ¿Te pones un poco a analizar de por ahí desde afuera cuando ves algunas noticias sobre Paraguay? Sí, es muy triste escuchar todo eso. El tema de la corrupción en Paraguay es un tema muy grande y no sé, espero que nosotros los jóvenes tenemos que hacer algo para que nuestro país pueda salir de eso y en algún momento progresar, porque Paraguay está muy atrasado en todo temas de salud, de transporte público, muchos temas, Y el tema, estamos muy atrás. sí, el tema de transporte, bueno, Alemania es un país muy eficiente, ¿verdad? Pero ¿cómo es el transporte público? Porque vemos imágenes tuyas en bicicleta, por ejemplo, ya nos comentabas también un poco de eso, pero además de eso, ¿hay transporte público y de qué calidad es lo que te toca a vos para moverte, digamos? Hay desde buses, después hay trenes que pasan por la ciudad, hay trenes que son los trenes que pasan mucho más rápido, hay de todo. Es un lujo. Es un lujo. Sí. ¿Llegaste a volver, Stephanie, en estos años? No, todavía no regresé a Paraguay. ¿Y hay planes de hacerlo? Sí, la otra semana, en una semana
Si Dios quiere, estoy en Paraguay. Ah, qué bueno, qué gusto realmente, porque imaginamos que también la añoranza, decíamos, vemos algunas noticias que por ahí, estando lejos, nos indigna, nos toca, nos choca de una forma distinta. Vos ves o estás ya con una mente tan abierta, con otra perspectiva de lo que vivías allá. De por ahí es muy triste enterarte de ciertas cosas a la distancia, pero de igual manera está ahí la añoranza, ¿verdad?, presente. Sí, yo me alegro muchísimo de volver a Paraguay. Extraño a mi familia, a mis amigos, la comida. Paraguay tiene su encanto. La gente es maravillosa en Paraguay. Eso es el tesoro de nuestro país. Estefanía, en tu caso, vos llegaste a Alemania con documento europeo, alemán. ¿Qué le dirías? Documentos de Paraguay. Y no te fue complicado en ese sentido. Creo que hay muchos jóvenes que se preguntan un poco de eso también a la hora de pensar en emigrar. Sí, es complicado, hay que ser muy organizado, te piden un montón de papeles, tenés que estar horas y horas en los ministerios de extranjería acá, pero si tenés todo lo que te piden y llenas todos los formularios y entregas a tiempo, entonces no hay problema. Ya, bueno, interesante saber eso también para la gente por ahí que está pensando. Entonces, también creo que diste una pista importante que es el tema del idioma, ¿verdad? De tener conocimientos de todo idioma y en particular en Alemania, de poder hablar alemán es un punto muy importante para ellos. Sí, yo si no tenía el conocimiento básico de alemán, creo que no iba a estar donde estoy. Así que si tienen interés, tienen que empezar a estudiar un idioma y sí. Sin eso es muy difícil. ¿Y el colegio técnico acá dónde hiciste? ¿En qué lugar? En el Colegio Técnico de Asunción, el CTN. Ah. Qué importante, ¿verdad? Me parece que también es un dato muy valioso para los chicos que por ahí están ahora teniendo que decidir a qué bachillerato ir o qué colegio ir. Creo que es un buen punto, entonces ese también, porque te sirvió bastante, decías. Me sirvió bastante y más mi estudio. Yo estoy en el 8º semestre de arquitectura en la UNA. Y también me sirvió mucho. ¿Seguís haciendo vía online o cómo estamos con eso, Estefanía? Está ahora en pausa. Ese también es uno de mis motivos por los cuales regreso a Paraguay. A ver cómo sigue el tema de los estudios, pero es una meta mía terminar y tener ese título. ¿Y hay intención de volver eventualmente a quedarte unos años en Paraguay entonces? No puedo decir. Claro, cuesta mucho, ¿verdad? Cuesta mucho decir. Yo casi no me acuerdo cómo era la vida ahí hace casi 4 años. Quiero volver ahora y ver cómo, si evolucionó algo o no. Claro. Necesito volver a sentir. Claro, totalmente. Es completamente comprensible. Así que, Estefanía, nos quedamos atentos a vos. Esperamos que tengas un buen viaje ya la próxima semana aquí rumbo a Paraguay y por sobre todo, ¿verdad?, que tu experiencia pueda servir para otros jóvenes, para otras personas que están escuchando, que tienen esas ganas de por ahí de ir, vivir la experiencia, volver con muchos más conocimientos. Así que bienvenido sea también que ellos puedan escucharte por este canal. Asimismo, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó haber estado con ustedes y poder compartir un poquito de mi historia. Y sí, que los jóvenes se atrevan, que salgan a ver el mundo. Hay muchas cosas lindas y que sigan sus sueños. Muy amable, gracias por tu tiempo y nos alegramos de haber sido ya un poquitito de tu adelanto de tu regreso al Paraguay. Sí. Bueno, lastimosamente nomás le sorprendimos a Estefanía con los aumentazos de los senadores antes de entrar con ella, ¿verdad? Los cortes de energía. Sí, para mí que se quedó así, como que sorprendida. Dijo, no cambió tanto para ese Paraguay. Gracias. Estefanía, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por este contacto y que puedas descansar ya teniendo en cuenta el horario por allá. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un lindo resto de jornada. Muy amable. Muchos saludos. Gracias. Chao, gracias. Bueno, Estefanía Dietz, entonces, una compatriota que está trabajando, está adquiriendo muchísimo conocimiento y cómo te abre la mente, ¿verdad? El salir un poco del lugar en donde estás o de la zona de confort. Y qué buen salario para lo que estamos acostumbrados acá. Con eso, sí. Claro, es un buen número, incluso para allá, ¿verdad? Escuchando que paga 700 de alquiler, más de 3.000 euros de salario, es un buen ingreso. Pero como también se fue preparando ya desde acá
con un colegio que le dio la oportunidad también de esto, ¿verdad? Digo nomás yo, ¿verdad? Que distinto con lo que vos le preguntabas, Diego, lo del transporte. Es otra cosa. Se salvan enormes distancias. Que el hecho de que a la gente le sobre mayor porcentaje de lo que gana para hacer otras actividades, para poder comprarse otras comodidades también, o invertir, mandar a su... Lo de seguridad que dijo de andar en bicicleta en la noche, venir y nadie te molesta, la verdad que da para envidiar ese aspecto. Aunque la temperatura no sé si aguantaríamos nosotros ya en noviembre, 1 grado. ¿Verdad? Pero de igual manera, es como que son cosas que parecen tan simples, Sí. pero que de este lado del mundo como que Ya hacen el día a día de uno, ¿verdad? son complicadas de tener Y lastimosamente. el tema de idiomas también, ¿verdad? A los chicos, a los más jóvenes, ¿verdad? Qué importante poder hacer lo que tienen oportunidad, obviamente, que lastiman en la escuela y en los colegios públicos no es todavía un tema, aunque hay en algunos, no es todavía un tema que se toma con toda la seriedad, me parece, ¿verdad? Y el Todo el mundo. tiempo, mejor dicho. Sí, y el mundo se abre ya a los demás idiomas, no es solamente ya saber inglés muchas veces, ¿verdad? Sí, claro Y que es sí. cierto, es una ventana enorme. Hay también otras opciones de por ahí. A un chico, a un adolescente el inglés no le gusta, le es un poco más difícil, tiene más afinidad con otro idioma, que lo haga también, ¿verdad? Así mismo. Bueno, así escuchamos entonces a una compatriota que está viviendo en Alemania y que se viene en unos días también para acá. Hay que hacer pausa. Sí, señor, ya volvemos. 19:35, una tarde muy importante para lo que es la ley del presupuesto que se está definiendo en el Senado en este momento, Fernanda. Sí, señor. De hecho, que hace unos minutos ya aprobaron lo que tiene que ver con el presupuesto para el Congreso, para el Senado y para la Cámara de Diputados. Ahí justito cuando estábamos terminando el contacto en el bloque anterior, ellos estaban terminando de votar. De por ahí lo que podemos hacer es retroceder un poco, porque ahora tengo entendido que están estudiando lo que tiene que ver con el presupuesto del Ministerio de Economía. ¿Escuchamos breve? Víctimas de abuso sexual de niños, pero esto vienen haciendo hace años a nivel de pollada, a fuerza de hamburgueseada y tallarinada. Resulta ser que el año pasado se le incluyó, pero se le puso 1000 trabas. Yo inclusive le había hablado al ministro de la niñez, justamente en aquella época donde estábamos estudiando el aumento de las penas. Entonces yo les pido, colegas, coherencia cuando tratamos un proyecto de ley y la implicancia de lo que significa específicamente este flagelo que azota a nuestro país. Esta asociación Paz ahora no se encuentra en el listado de ONG a ser aprobados. Yo les pido, colegas, no hay otra ONG que yo conozca en el país a quien podamos acudir en los casos de juicios y que acompañen al juicio, a la fiscalía. Bueno, esto es parte de lo que están mencionando, en este caso en la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores en la que están tratando el presupuesto, decíamos, hace unos minutos, rápidamente ya, algunos senadores nada más estuvieron haciendo uso de la palabra para mostrar nuevamente su rechazo a los aumentazos, pero el dictamen por lo menos de la Comisión de Hacienda y Presupuesto terminó siendo aprobada prácticamente por una mayoría importante. Y en uno de los puntos importantes, podríamos decir, al menos por lo que generó también de discusión, y ya está en la página también de X del Senado, se llevó a cabo el estudio, el presupuesto para la Cámara de Senadores. Los senadores presentes resuelven en mayoría la aprobación del dictamen de la Comisión de Hacienda, que incluía justamente los aumentos como los veníamos siguiendo y compartiendo también con ustedes. Queremos compartir porque retrocedemos un poquito en la transmisión para escuchar parte de lo que era también ese momento. Modernización, de fusión de categorías, etcétera. Pero yo quiero nomás que conste ahí, presidente, que nosotros no tenemos acceso a los datos concretos y por lo tanto en realidad no estamos votando digamos, a conciencia de que hay una estructura y que estamos de acuerdo con eso. Sé que es su responsabilidad como presidente hacerse cargo de eso, pero quiero nomás que conste en todo caso que yo no acompaño porque no sé qué puedo acompañar. A lo mejor podría acompañar si hubiéramos tenido la información con anterioridad, pero hasta este momento no tenemos esa información, por lo tanto yo
no acompaño, presidente. Se hace constar en acta y próxima mesa directiva vamos a explicar bien el organigrama de lo que va a hacer. La abstención se anotan también del senadora Yolanda, Rubén, Oviedo. Bueno, Cámara de Senadores. Se concede el uso de la palabra al presidente de la comisión o vocero designado. Perdón, presidente, estaba aquí con el... ¿Es Senado? Versión Comisión de Hacienda. Incluye el tema salarial con el replanteamiento formulado por los colegas de llevar la asignación, perdón, sí, implica la asignación también salarial con el incremento correspondiente, sustituyendo lo de combustibles y de seguro al rubro de gasto de representación. A votación. Senador Eduardo Nakayama y después tiene senador Oscar Salomón. Gracias, presidente. Así como había adelantado en ocasión de mi alocución cuando tratamos el caso de la Corte Suprema de Justicia, no voy a extenderme más sobre el tema. Tampoco aprovechar esto para obtener un rédito político, populista, ni mucho menos. Esto hubiese servido si es que los 45 nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos esto no vamos a hacer y vamos a reasignar lo que esto va a significar en el curso de un año para armar tal o cual cosa. Pero lo que cada uno puede hacer es como una golondrina tratando de hacer primavera. No va a tener sentido, presidente. Entonces, quiero que conste en acta mi rechazo a esta modificación. Gracias, presidente. Senador Oscar Salomón tiene uso de la palabra. En el mismo sentido, presidente, y con la disculpa de los compañeros, una vez enterado de la media sanción en la Cámara de Diputados y con el aumento del combustible, los 5 millones y más 1 millón en el seguro, yo le manifesté personalmente a usted, presidente, que estaba en desacuerdo con eso, que sí podía acompañar en el caso en que sea para los diputados y senadores que estén a más de 100 kilómetros de distancia de la capital. En ese caso sí podría haber acompañado, presidente. Yo creo que Capital, Central y Bajo Chaco no merecen este aumento. Ahora me entero que se cambió de rubro y veo que el aumento vuelve a ser generalizado, presidente. Entonces me veo obligado a votar por el rechazo de este aumento, presidente. Gracias. Senadora Esperanza Martínez tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Así como los otros colegas o algunos colegas ya nos habían... Este era el momento en el cual estaban debatiendo, hace unos minutos nada más, los aumentazos, los autoaumentos. Escuchaban ustedes netamente ya las palabras de la oposición, el resto se limitó a aprobar, a levantar la mano. Lo cierto y concreto es que hace unos minutos nada más, sin debate, sin mencionar prácticamente nada, sin explicar de hecho de parte de la Comisión de Hacienda, el senador Silvio Velar, al paso nomás decía... Como si nada. Y esto incluye también esa asignación que antes era vale de combustible, que ahora va a gasto de representación. No mencionaba monto, no mencionaba nada. Ni justificación. Ni justificación de por qué se están ellos regalando esto. Sí, para peor cuando, por lo menos cuando es el tema de combustible, hay una forma de rendir cuenta, hay una forma de justificar, demostrar alguna factura. En este caso, nada. 6 millones más que le entran, 2 salarios mínimos de trabajador, le entran al bolsillo ahora, así, en un segundito,
a todos los senadores. Esto es lo que acaba de pasar en la Cámara y estábamos siendo testigos de ello. Y reiteramos, como era de esperarse, señora, terminaron aprobando los autoaumentos, para no decir peores frases. Vamos a hacer nuestra pausa y enseguida tienen vacaciones, el 21 de diciembre. No me vayas a hacer acordar eso, hasta Diego, porque marzo. me enojo más y me voy a levantar. Que disfruten los 6 millones, señores senadores. Que disfruten los 38 en total. Y nosotros tenemos que apurarnos para que después puedan seguir sacando pecho por lo que se recauda gracias a lo que pagamos nosotros de impuestos. Exactamente. Bueno, vamos a la pausa que tenemos que pagar esos impuestos. 53 minutos ya pasaron de las 19, Fer. Sí, señor. Jueves de Un Tereré con el coach, con Sergio Carrón, que ya nos acompaña. Sergio, ¿cómo te va? Hola Fernando, hola Diego, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sacanos del enojo, Sergio. Por favor, que seguimos enojados. Bueno, para eso necesitaría todo un programa, para trabajar muchas cosas. Vos que sos coach. Sí, yo que soy coach. Pero claro, de nuevo, hacemos procesos, no hacemos magia, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante. Ellos hicieron magia, convirtieron el combustible en 6.200.000 de guaraníes. Clan al bolsillo. Así de fácil. Bueno, pero... En minutos. Pero yo no hago Yo no hago eso. Y justamente hoy quiero hablar sobre algo que tiene que ver a veces con una cuestión ética de mi profesión, que es el coaching, que tiene que ver justamente con que el lenguaje no es inocente, el lenguaje crea realidad. Y es muy importante entender a veces cuando hablamos lo que decimos. Y en el mundo del coaching a veces es muy común decir, vamos a ver herramientas, vamos a ver una conversación difícil. Y ojo, porque es algo que yo siempre trato de separar. La conversación no es de por sí difícil. Es lo que va a ocurrir en la conversación lo que yo tengo que identificar. Por ejemplo, no es que la conversación, qué sé yo, con mi jefe va a ser difícil o hay un cliente difícil con el cual voy a tener una conversación difícil. Yo tengo que comenzar a entender qué es lo que podría ocurrir y sobre lo cual yo puedo actuar preventivamente para lograr en esa conversación lo que yo necesito. Okay. Y es ahí donde, de nuevo, una cuestión, diríamos, ética de la profesión del coaching o muchos consultores y todo lo demás, ¿a qué le llamamos conversación difícil si no identificamos aquellas cosas que complejizarían quizás la conversación y que yo tengo que adelantar? Por ejemplo, quizás un cliente que maneja, y hoy en día pasa mucho, los clientes manejan los precios de la competencia, manejan las promociones, vienen mucho más informados. Entonces no es que el cliente es difícil, quizás yo no estoy preparado para esta nueva generación de clientes. O no es que la conversación con mi jefe va a ser difícil, sino qué me pasa a mí, cómo yo me pongo. Sí. Entonces, reitero, decir la conversación es difícil, yo creo que es lo que le dificulta la conversación, ¿verdad? Lo mismo el tema de los padres. Tengo que hablar un tema con mi hijo y es una conversación difícil. O sea, diríamos... Encasillas y sobre todo que yo ya le cargo una complejidad a la conversación que no es necesaria. De por ahí para tu hijo es una conversación súper fácil de hacer, pero vos como papá, con tus prejuicios, decís, no, es una conversación difícil. Y además otra cosa, si yo digo que es una conversación difícil, ¿cuánto tiempo la postergo? Claro. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Ahora, si yo digo una conversación necesaria, una conversación importante, una conversación de vital importancia, cambia totalmente. Entonces el lenguaje no es inocente, la manera en que nombramos las cosas cambia la realidad. Y ahora quiero ir a la segunda gráfica, y aquí sí, yo mismo me meto el dedo en la llaga y a toda la profesión del coaching, ¿verdad? Porque a veces hablamos de que el buen coach es el que hace preguntas poderosas. ¿Y qué es lo que significa eso de las preguntas poderosas? ¿Qué es una pregunta poderosa? Sí, exacto, ¿qué es una pregunta poderosa? La que incomoda. Claro, pero de nuevo, ¿a quién? ¿Para quién la pregunta debería ser poderosa? Y acá es donde el coach que menciona, yo hago preguntas poderosas, quizás esté parado en el ego. Yo soy el importante, yo soy el que hago bien las cosas. Yo soy el poderoso. Exacto. ¿Verdad? Y no centrado en el coachee, paciente, cliente, que es el que tiene que hacer su proceso. Entonces, no importa si la pregunta es poderosa o no es poderosa, la pregunta le tiene que dar sentido a él. Y ahí es donde nos equivocamos cuando le ponemos ese calificativo, la pregunta poderosa. Y sobre todo que incluso hay cursos, cómo hacer preguntas poderosas. Basta. Claro, entonces, ¿eso en qué está centrado? En mí como coach, que soy el que hace, y no desde el rol del servicio, que lo que yo hago es ayudarle al otro a que quizás a través de preguntas, por supuesto, pero quizás las preguntas no son poderosas, quizás simplemente es un reflejo que le desafía o es algo que le va a ayudar. Entonces, mucho ojo a cómo describimos las cosas, porque el lenguaje no es inocente, crea realidad. Y cuando yo digo yo hago preguntas poderosas,
lo que estoy creando es mucho ego y quizás poco servicio. Claro, poca cercanía también a la Poca gente. cercanía también. Bueno, Gracias, seguimos Sergio. con este tema, Sergio, el próximo martes, ¿te parece? ¿O ya vamos a cambiar? Con este tema, no con este que dijo. No, con Diego. este tema, no con los aumentazos, ya no, por favor. Ya está, presidente. Bueno, muchísimas Suficiente con gracias. ese. El martes nos vemos. Sí, sí, sí. Bueno, 19:58, última pausa. Ya hablemos.